fue el rotoevaporador industrial de Heidelberg. Una vaina espectacular en temas de procesamiento, capacidad de carga, recuperación de solvente. Esa vaina era, ¿y sabes qué era lo mejor? Que las industrias más importantes de Estados Unidos y de Europa trabajaban con esos equipos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencias en Reacción. Este es un espacio donde contamos historias reales de cómo la ciencia, los laboratorios y la asesoría técnica se unen en muchas industrias. Hoy tenemos un tema muy interesante del que hablar que generó mucho movimiento en los últimos años en los laboratorios de Colombia y tiene que ver con la industria del cannabis medicinal. Para eso vamos a comenzar hoy con Daniel Murillo, asesor técnico comercial y especialista de marca en Artilab. Daniel, ¿cómo estás hoy? Hola Martín, bien, gracias a Dios, muy bien. Sí, qué bueno tenerte aquí de nuevo. Ya te vuelves habitual en nuestro programa. Sí, y gracias por la invitación nuevamente. No, no, gracias a ti. Y bueno, y para romper el hielo y entrar de una, ¿por qué no nos cuentas desde tu experiencia, por qué crees que el cannabis se volvió tan relevante para los laboratorios en Colombia? Bueno, mira que todas las industrias que ya están establecidas en el país, ellas tenían que comenzar a trabajar con nuevos productos, nuevos desarrollos, porque tanto en Europa como en Estados Unidos ya estaban comenzando a trabajar con cannabis medicinal. ¿Qué hizo el boom acá? Que toda la parte de agricultura en Colombia, tú sabes que es muy poderosa y hubo mucha inversión extranjera. Entonces, claro, con inversión extranjera y la agricultura lista aquí en Colombia, podías tener una idea de negocio perfecta y ser proveedor en su momento de las industrias más grandes en este país, como farma, cosméticos, alimentos. Entonces, claro, eso fue un boom 2019 gigante. Ok, y ya entonces empezamos a hablar de unas fechas, 2019, ¿no? Pero 2019. entonces, según la regulación en Colombia, el cannabis medicinal, o así fue que se aceptó, fue la regulación para el cannabis medicinal o Cannabis medicinal. aplicaciones Ujú. de cannabis medicinal. Entonces, esto fue a partir de 2016, en las que se hubo las primeras regulaciones, pero el boom, como tú bien lo dices, viene unos años después, en los que empieza a entrar inversión extranjera Eso. y también empieza a haber una especie de demanda tecnológica de parte de los laboratorios que venían en estos nuevos procesos que necesitaban hacer. Así es. Claro, entonces las grandes industrias comenzaron a demandar este tipo de productos Ujú. y comenzaron a crearse muchísimas empresas, literal, razones sociales nuevas, donde venían comandadas por personas de afuera, muchos de Europa, Ajá. Holanda, Alemania, Francia y muchos también desde Estados Unidos. Entonces, claro, venían acá a Colombia, tenían toda la agricultura lista Ujú. y tenían, por supuesto, el poder financiero para poder comenzar a montar laboratorios, plantas de extracción y comenzar a suplir esa demanda Ujú. que comenzaba a tener la industria farmacéutica, la industria de cosméticos, la industria de alimentos. Ok, un poco de eso iba a la pregunta, un poco para aclarar el panorama. ¿Qué tipo de empresas empezaron a surgir en ese tiempo? Tú empiezas a decir que empresas de extracción, que Sí, daban para farma. Cuéntanos un poco más sobre ese tema. las industrias, habían unas que hacían todo el proceso desde que tenían X terrenos y Ujú. comenzaban a sembrar y comenzaban a transformar hasta llegar al producto final, que es el aceite rico Ok. en CBD. Otras que se enfocaron únicamente en la siembra eran especializadas en sacar ciertas razas, por decirlo Ok. así, de cannabis que eran muy potentes y muy ricas en CBD. Y otras que se encargaban única y exclusivamente, laboratorios, única y exclusivamente en el análisis de ese producto final, que era el aceite. Entonces, Claro. una creación de industrias por todo lado, en análisis, en materia prima, en producción, en toda la cadena, mejor dicho. Un boom real, un boom verdadero en toda la Increíble, industria. Y que increíble. digamos, ¿qué tipos de extractos o qué tipos de productos finales estamos viendo acá cuando hablamos de los derivados? Eso. ¿A qué nos referimos exactamente? Entonces, claro, tú tenías un material vegetal, cannabis, que tenía que a medida del proceso llegar a un resultado como un aceite rico en CBD. El CBD con sus propiedades antiinflamatorias, curativas, estabilizantes, bueno, un montón de propiedades que tiene el CBD. Incluso las personas que puedan estar viendo este video pueden conocer más de productos que Ujú. hayan utilizado ellos mismos con CBD, para dormir, para relajarte. Bueno,
Ese aceite te tenía que estar lleno de CBD o en un porcentaje muy alto de CBD Claro. y por eso era que te pagaban. Te pagaban por el porcentaje de CBD que tuviera tu producto final. Y por supuesto, la legislación comenzó a decir, vamos ricos en CBD, Ok. pero unos porcentajes muy bajitos en THC. Que tú sabes que el THC es el recreativo. Es un tema aparte, ese es un tema que tiene una Correcto. regulación completamente aparte. Entonces, tú tenías que sacar tu aceite rico en CBD y con unos porcentajes muy bajitos en THC. Y Ajá, eso dependía de dos cosas. correcto. Tu materia prima, como tú la sembrabas, tus laboratorios de genética, la raza de la planta y tu extracción. Eso dependía. Si tu producto final tenía mucho CBD y bajito THC, estabas listo. Wow. Bueno, y para un poco hablar de eso, porque ya nos estamos metiendo en el tema del Sí, sí, proceso, del procesamiento. Entonces, ¿por dónde, cómo empieza? Entonces, por ejemplo, cuando llega la materia prima a un laboratorio, ¿qué se empieza? O, ¿cierto? ¿Qué tipos de productos son los que primero te llegaron los clientes a pedirte a ti? claro. Bueno, eh, hay que tener en cuenta que tú antes de pensar en una materia prima, existió antes un laboratorio de genética. Existió antes un centro donde las personas se encargaban de producir ciertas razas con cierto potencial para que el producto final estuviera cargado de CBD. Habían personas, gente durísima, que modificaba genéticamente el cannabis para que al final fuera muy rico el aceite en CBD, como te digo. Entonces, esos laboratorios de genética, partiendo de la semilla, comenzaron a demandar mucha tecnología en temas de, por ejemplo, las cámaras climáticas de estabilidad, donde tú controlas temperatura, humedad y luz. Tú metes las semillitas ahí en temperatura, en condiciones totalmente controladas. ¿Para qué? Para que la semillita crezca como tú esperas que crezca. Entonces, espera, ¿qué crees? Haces modificaciones genéticas y necesitas un laboratorio literal de genética, como cualquier ser vivo, como tienen en cualquier centro de investigación. Ahí comienza todo. Y ya después Ah, llega lo que tú dices, ya tú lo mandas al cultivo, viene el material vegetal y comienzas, por ejemplo, con el proceso de secado. claro, Y ahí comienza. hay un paso anterior, ¿cierto? Al tema del secado que tiene que ver con el tema de la genética, ¿no? Y digamos que Importantísimo. muy importante en el porcentaje de los clientes que llegan y de las personas que tú veías en ese boom, ¿qué tanto creías que era el tema de la genética? Se trabajaba mucho en genética, Ujú. sin embargo, traían ya algunas semillas, no estoy seguro si las importaban o era aquí nativas de Colombia, sin embargo, ellas ya venían con muy buen potencial. Entonces tú en los laboratorios de genética, obviamente hacías tus modificaciones genéticas, pero cuidabas tus plantas madres, Claro, llevabas a condiciones ideales tus plantas madres para que de esa tú pudieras sacar las hectáreas completas de cultivo. claro, es que es un paso Eso importante. es, mejor Ajá. dicho, tan importante como la producción, el pre, el nacimiento, de dónde comienza todo. Y tal vez es un tema que no muchas personas tienen en cuenta cuando hablan de eso desde una visión externa. De acuerdo, no se tiene en cuenta. Es No. como saqué aceite con tanto de potencial, pero ¿de dónde viene? Yo necesito esto al final. Bueno, y entonces ahora sí, me gustaría un poco entrar en detalles de cuánto, o más bien de qué equipos se utilizan para este tipo de procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza el proceso? Ya hablamos de la genética, ¿cierto? Sí. ¿Qué equipos se utilizarían, por ejemplo, en esta etapa? ¿Qué tipo de equipos? Bueno, a ver, esto es literal, Martín, para hacerle 2 o 3 capítulos. Esto es larguísimo. Si a las personas les gusta, lo haremos, sin duda, Sí, no, no, o sin duda, sea, sin esto es duda. increíble. Y si Aquí estamos para aprender, o sea, no, de acuerdo. Y si comenzamos a entrar a detalle, esto es para hacerle de 2 a 3 capítulos. Pero te lo voy a resumir. En todo el proceso de cannabis, tú tienes un proceso de secado, winterización, descarboxilación, refinamiento, destilación. Bueno, eso es un proceso largo. Martín, cuando en cada proceso nosotros participábamos con un equipo, con una marca diferente, que nosotros importábamos hace 10 años y no nos imaginamos que esa industria comenzara a demandarla en todos sus procesos. Desde la parte de pesaje,
con Ujú, balanzas, en las cuartos de estabilidad, como te digo, con las cámaras claro. climáticas Memer, en winterización trabajábamos con ultracongeladores Froilau, imagínate, llevaban los productos hasta menos 86 grados Celsius en nuestros equipos. Había una estrella, me acuerdo mucho de una estrella, Martín, y era el rotoevaporador industrial de Heydel. Sí, Eso fue estaba seguro que iba a aparecer. el producto más vendido del 2019 en Artilab, fue el rotoevaporador industrial de Heydel. Una vaina espectacular en temas de procesamiento, capacidad de carga, recuperación de solvente. Mm, Esa vaina era, y sabes qué era lo mejor, que las industrias más importantes de Estados Unidos y de Europa trabajaban con esos equipos. Entonces, claro, como ya conocían la tecnología referente allá, venían y la implementaban ah, acá claro, era fácil. y nos buscaban a nosotros como representantes de Heidel aquí en Colombia y nosotros listo, le tenemos toda la solución. El rotoevaporador industrial, su chiller en su momento de Yulabo, su bomba de vacío Bakuran, eso era, no te imaginas, era espectacular. Y claro, son equipos a gran escala que tú siempre los conociste, los rotoevaporadores pequeñitos del laboratorio, Ajá. tú siempre los conociste pequeños, pero llegar a verlos a gran escala en una línea de producción cargados de aceite de cannabis en una línea que es muy similar a la farmacéutica, no, Martín, es una locura. Y claro, Claro. equipos que en su momento, imagínate, en 2019, esos equipos 250 millones de pesos en 2019. Ok. Imagínate, pásalo ahorita 6 años después, eran equipos, eran equipos Realmente costosos, buena inversión. era muy buena inversión porque sabían que el rendimiento dependía de la tecnología que le implementaran al proceso. Claro, y como era una tecnología, bueno, más bien una industria que ya venía probada en otros países de Europa, no era como que se estuviera improvisando. Absolutamente. Pero te lo digo, de las 25 líneas que teníamos, 20 en su momento participaban en el proceso de cannabis. Dios. En todo, no te imaginas, desde pesaje, almacenamiento de muestras, crecimiento. Martín, eso fue un año, el año dorado, le digo yo. Bueno, buenísimo. Pero digamos que para entrar un poco a hablar de cómo em, se relacionan estos equipos, en muchos casos se complementan para los procesos. ¿Qué tal si hacemos un ejemplo de un proceso? De cómo, porque me interesó mucho ahorita que hablabas de que las semillas se llevan, o, bueno, la materia prima se lleva a menos 86 grados. ¿Eso en qué proceso se utiliza? O porque llévanos como un recorrido. Bueno, puntualmente tú pasabas por a ver, laboratorio de genética, todos los equipos que requieren de un laboratorio de genética normal, que pues al fin y al cabo estamos hablando de genética de un ser vivo. Pasabas a una parte de secado, donde los hornos Memer grandotes de 1000 litros, 1500 litros, mandabas tú el material vegetal crudo Ujú. en bandejas y lo ponías a secar normal a una temperatura de 100, 105 grados para que liberara toda la humedad, perdiera toda la humedad. Después de tener esa parte seca, ahí comenzaban los procesos más difíciles, complicados, que era la descarboxilación, que lo hacían por medio de un horno de vacío, Mm, también Memer, con su bomba de vacío en su momento Bakuran, lo pasabas a winterización. Esa winterización era llevar la muestra hasta menos 86 grados y que el perfil graso de parafinas y demás se pudiera separar, clorofila, se ok. pudiera separar. Después de winterización, llevabas a temperaturas un poco más ambiente y pasabas a un proceso de recuperar ese solvente, que ahí era donde entraba el rotoevaporador en todas sus escalas. Mm, Mandabas la muestra, la montabas en el rotoevaporador y recuperabas todo ese solvente que utilizabas para extraer, lo recuperabas en tu rotoevaporador. Eficiencias altísimas, por encima del 90%. Recuperabas impresionante. y tenías en el rotoevaporador final, en el balón final, tenías tu aceite. Claro, y los clientes contentos. Ya, y con tu aceite tú hacías un proceso analítico después, revisabas qué potencial tenía, le hacías un análisis de control de calidad, Ok. estabilidad y demás, y sales como producto terminado en la botellita de aceite, imagínate, el frasquito de aceite, para vender a la industria farmacéutica que comenzaron a sacar medicamentos a base de CBD. Ok, medicamentos a partir de ese aceite. Tratamientos del cabello a partir de CBD. Ok. Medicamentos para el sueño a partir de CBD. Alimentos a base de CBD. ¿Qué más cosas puede haber, no? No, es que es increíble, o sea, no te imaginas,
Era una industria tú veías por todo lado productos en base de cannabis, productos con CBD, bueno, todo lo relacionaban con eso, Martín. Y todas las industrias intentaron migrar y sacar ese tipo de productos. Todavía lo ves, Ujú. todavía lo ves. Yo creo que hoy en día todavía se ven esos productos, pero bueno, si nos vamos más aquí al presente, y como para cerrar la historia, esa industria comenzó a bajar mucho su producción. Muchas empresas comenzaron a cerrar. Eh, sí, supongo que es por temas económicos, temas gubernamentales, temas que nunca se legislaron, es cierto. Y lastimosamente, cuando se terminó esa historia, ese año dorado, incluso después llegó la pandemia y demás, Claro. nosotros nos convertimos en más o menos el proveedor de materia prima de las industrias poderosas que en Estados Unidos y Europa transforman esa materia prima. ¿Cuál era el Mm. potencial de Colombia? El potencial en Colombia era que nosotros sacáramos aceite y exportáramos. Algunas empresas lo hicieron, pero ese era el potencial porque ahí estaba el dinero, el valor agregado. Claro. Pero la mayoría de empresas se quedaron en qué? En sacar la materia seca, en cultivar Mm, y exportar. claro, porque las personas que hacían la extracción y todos estos, tú me dices que Está, venían inversiones extranjeras. exacto, exacto. Claro, hay empresas que todavía lo hacen, por supuesto, pero bueno, si nosotros hubiéramos comenzado a exportar mucho más ese aceite, seguramente ahorita la industria estaría igual de viva que en 2019. Bueno, claro, y es que también podemos hablar de que como un boom, también fue una burbuja y también asimismo vino la pandemia luego. Es La que esa es la pandemia luego y eso sin duda tuvo un cambio, tuvo que ver en todo, ¿no? No, mira, es que si tú me preguntas, Dani, quiero que comencemos a hablar de cómo las industrias se transformaron sus productos a partir del cannabis, eso es un capítulo. Si tú me Listo. dices, Dani, yo quiero que tú me expliques todo el proceso de la extracción de cannabis, nosotros en los congresos que hacían, me acuerdo mucho que hacían en el Hotel Tequendama, en las universidades, eso era cada 8 días. Nosotros participábamos en muestras comerciales y dábamos charlas, Martín. Dábamos charlas donde capacitábamos a la gente, capacitábamos a la industria, legislación y demás. Eso era, Martín, había trabajo todos los días para eso. Bueno, sí, no, y mira que yo justamente lo otro que te quería preguntar era cómo tú veías el panorama de esta industria hacia el futuro, pero más bien es un poco oscuro, un poco gris. Em, si de pronto hubiéramos continuado con ese desarrollo tecnológico y esa inversión extranjera que hubo en 2019, sin contar la pandemia, creo que ahorita sería una industria muy fuerte. Claro, existe todavía la Todavía. industria. Hay industrias que ahorita siguen sacando sus productos, pero no en la cantidad que hubiéramos esperado. Y son empresas colombianas, por supuesto. Por supuesto, con inversión extranjera, pero empresas 100% colombianas. Bueno, pues yo creo que igual de esto podemos sacar que, o sea, la importancia y el proceso tan complejo que realmente llevan estos, o sea, las personas tal vez no lo pueden ver, no lo notan, pero Exacto. tiene un proceso muy complejo que requiere muchos equipos especializados, equipos que no mencionamos que también requieren para complementar los otros equipos, De ¿no? acuerdo, Como los de acuerdo. chillers o otro Bombas de tipo de vacío, contenidos, exacto, otros tipos de equipos que no claro, mencionamos porque no hacen parte tal vez directamente del proceso, ¿no? de acuerdo. Igual, como te digo, si nos pusiéramos a hablar de todos los equipos que nosotros vendíamos en todos los Sí. procesos, Martín, aquí nos podemos quedar para hacer 5 capítulos. Si quieres. No, Dani, pues muchas gracias nuevamente por regalarnos tu espacio, tu tiempo para hablar sobre No a esas ustedes. experiencias de Artilab, del Sí, boom del claro. 2019 y esperemos que siga saliendo nuevos, ¿cómo se llaman? ¿No? Negocios, nuevas Sí, oportunidades de crecimiento para esta industria, que es muy interesante. O sea, yo no, siento esto que es hacia increíble. futuro, Esto es increíble, un poco de Martín. legislación, Es que eso quedó, lastimosamente eso quedó en el pasado, eso quedó como quieto, y se hizo mucha inversión. Ahorita hay empresas que quedaron con sus plantas de producción montadas y pues no están produciendo. Entonces, claro, ahí se quedan en números rojos, pero bueno, eso hubiera sido genial. Igual, ahorita actualmente hay empresas que todavía operan y que siguen siendo clientes de nosotros. Contentos con sus claro. equipos, nosotros vamos, los saludamos, cómo le ha ido. Le hacemos, por supuesto, mantenimiento a los equipos, claro, calificaciones y demás servicios postventa. Son equipos que se vendieron hace 6 años y que están funcionando en este momento en la industria. No, claro, y es que es una industria que yo creo que sigue teniendo mucha fortaleza y que con estos equipos, como No, y potencial, mucho potencial. así que muchísimas gracias a todas las personas que han llegado hasta este momento.
Esto ha sido Experiencias en Reacción, un espacio donde la ciencia y la industria se encuentran. Muchas gracias. Si tienes algún comentario o alguna pregunta, déjalo en los comentarios y estaremos muy contentos de responder.